Buenas noches, Damián. Sí, Buenas noches adelante. a todas las personas que nos escuchan en vivo y las que nos escucharán en diferido. Vamos a dar inicio a la charla entre amigos de hoy noche. El tema que habíamos planteado la semana pasada era que Damián nos comente sobre el libro de Daniel y poder plantear algunas preguntas y respuestas al respecto. Vamos a iniciar con una pequeña oración y los micrófonos le pasaremos a Damián. In nomine Patris, Filio, Spiritus Sancti. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimita nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, et liberanos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Pater et Filio Spiritus Sancto, sicut era en principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Hoy no voy a rezar la oración a San Miguel. Como usted pudo oír antes de que iniciemos la grabación, había dejado un audio con la oración de exorcismo de León XIII para que sea la antesala de la charla, Damián, porque el tema es por demás asustante. Así que, sin más, le dejo los micrófonos y me regreso con usted para las preguntas. Bueno, asustante, no. No tiene por qué ser asustante, ¿no? Bueno, un saludo cordial a todos. El tema a tratar es la matriz de las profecías históricas, porque vamos a estudiar a Daniel. La cronología, ¿por qué Daniel? Porque Daniel es historiador. Por eso yo cuando le leo, lo entiendo perfectamente a Daniel. Él es un historiador, pero también resulta que es un profeta, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Entonces, tiene profecías históricas que se han cumplido todas o se están cumpliendo. Entonces, lo que vamos a ver es el pacto que Dios hace con el pueblo judío de las 70 semanas. En un momento dado, estamos hablando del año 570 aproximadamente antes de Cristo, es decir, estamos hablando de hace 2500 años. Gabriel, el arcángel Gabriel, se le manifiesta y le dice, mira, vengo enviado a Dios y hay un plan, quiero plantearte un plan. Dios ha hecho un pacto con el pueblo judío, con su pueblo y el pueblo elegido. Entonces, el pueblo elegido, y ha hecho un pacto que abarca toda la historia, de toda la historia de la humanidad. Y ese pacto histórico consta de 70 semanas. Entonces, claro, 70 semanas, si son las semanas nuestras es poco más de año y medio. Pero aquí en este caso las 70 semanas son 70 semanas de años. Es decir, una semana es de lunes a domingo, 7 días. Pero esta semana, la semana de Daniel, es una semana de 7 años. El lunes significa un año, el martes otro año. Por lo tanto, las semanas son 7 años. Y si el pacto de toda la historia, hasta el final de la historia, son 400, son 70, entonces tenemos que multiplicar 70 semanas por 7. Son 490 años. Es decir, el plan histórico, el pacto histórico de la antigua alianza que Dios hace con el pueblo de Israel es de exactamente 490 años, nada más. Entonces podríamos decir, oiga, ya, pero si eso fue hace 2500 años, ese pacto se acabó de hace tiempo. Pues no, no es así. Entonces, Daniel pregunta, sí, bueno, de acuerdo, pero ¿cuándo empieza a contabilizarse esos 400, bueno, esas 70 semanas? Entonces recibe un aviso y este aviso consiste en que la contabilidad de esas 70 semanas empezará la cuenta atrás, vamos a decirlo así, en el momento en que un rey, Daniel no sabe qué rey, sino solamente recibe el aviso. Cuando un rey dé el salvoconducto para reconstruir el templo de Jerusalén.
Entonces, esto lo expresa bastante bien el profeta Nehemías, ¿no? Cuando Ciro, o uno de la dinastía de Ciro, da permiso, da un salvoconducto a Nehemías para que vaya a Jerusalén y dé la orden de reconstruir el templo. Esta orden exactamente se lleva a cabo en el año 444 a.C. Repito, Daniel recibe un aviso, recibe una revelación, una visión, como queramos llamar, donde Dios ha hecho un pacto con el pueblo judío y ese pacto es de un total de 70 semanas. Pero cada semana son 7 años, ¿eh? Por lo tanto, 7 por 7 en total son 490 años. Y dice Daniel, desde el momento en que se dé la orden de reconstruir el templo, desde el momento en que empieza a reconstruir el templo hasta la muerte del Mesías príncipe, que es Cristo, transcurrirán 69 semanas. Es decir, transcurren exactamente hasta el momento en que Cristo entra montado en la burrita, que la gente le da urras y vivas a Cristo cuando entra en Jerusalén. Hasta ese momento, desde la orden de construir el templo hasta el domingo, el domingo de Pascua, vamos a decirlo así, transcurren exactamente 483 años. Entonces, ahí en ese momento, Daniel, en ese momento se para el reloj. La pregunta es, bien de acuerdo, pero desde la orden de construir el templo hasta la entrada de Cristo en Jerusalén son 483 años, que es cuando muere, y ya se han cumplido 483 años. De 483 a 490 son 7 años. Nos queda una semana. Pero entonces Daniel ahí no dice nada más. Ahí se acaba el reloj. Y ya lo que dice a continuación dice, bueno, la semana, hay una semana que la separa, pero no dice cuándo. Dice, bueno, esa semana, a la mitad de la semana, se suspenderá, será retirado, se suspenderá el sacrificio perpetuo. Es decir, Daniel hace una diferencia. Hasta la muerte de Cristo es un periodo cronológico y después no dice qué pasa. Solamente es que cuando muere Cristo se acaba, hay que parar el reloj. ¿Eh? Paramos el reloj. ¿Y por qué paramos el reloj? Porque en el momento de la muerte de Cristo hay un signo que en el Evangelio está muy bien expresado, que dice que la cortina del templo se partió, se rasgó, se quebró. Porque, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que Dios, desde ese momento, el pueblo judío ya no cuenta, Dios ya no cuenta con el pueblo judío. ¿Por qué razón? Porque se ha producido un cambio en el pacto. Ahora es el pacto de la nueva alianza, donde Cristo ya el templo queda anulado. Sacrificar el cordero, una palomita, que es lo que perdona los pecados, eso ha quedado eliminado. Dios ya no cuenta con el pueblo judío. Y en ese momento, a partir de ahí, entra un periodo que es la iglesia. Pero la iglesia no tiene nada que ver con el pueblo judío. Por eso Daniel lo deja claro. Hasta la muerte de Cristo, una vez que muere el príncipe, el Mesías príncipe, se acabó el pueblo judío. Y efectivamente, poco después, el pueblo judío se expulsó de Jerusalén. Empiezan la emigración a todos los países, les dan la patada en todos los países, los echan de todas las partes, etcétera, etcétera. Entonces se cumple con exactitud la profecía. Por eso los judíos odian a muerte a Daniel. ¿Por qué le odian a muerte a Daniel? Si es un profeta del Antiguo Testamento. Porque los judíos no pueden negar la realidad, la exactitud matemática de lo que dice Daniel. Son 483 años, son 69 semanas. Y los judíos no lo pueden negar. Y como no lo pueden negar porque eso está documentado y además es un dato matemático. Esto lo han estudiado mucha gente, científicos, doctores, todo. Y efectivamente son 483 años hasta el momento de la Pascua. Y entonces, pues entonces como los judíos odian a Cristo y no le aceptan, no todos los judíos, no todos los judíos. Están los judíos mesiánicos que sí lo esperan. Entonces, como no pueden negar la evidencia del profeta Daniel, lo que hacen es ignorarle, lo eliminan, como que no existe Daniel. Entonces ahí, a partir de ahí, entra otro proceso. El pueblo judío
desaparece, es decir, no cuenta, Dios no cuenta ya con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque le han rechazado, el pueblo judío ha rechazado a Dios, ha rechazado a Cristo. Entonces Dios se desentiende del pueblo judío. ¿Y entra en acción cuál? Entra en acción ya en la fecha de Pentecostés, tras la muerte de Cristo, 50 días más tarde, Penta, 5 en griego, Pentecostés es lo que significa eso, 5. 50 días más tarde, entra en acción una iglesia, porque en Pentecostés entra en acción una iglesia que no tiene nada que ver con el pueblo judío, pero es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la gracia que donde estaban los judíos, Dios les dice fuera de aquí y entra el pueblo gentil que somos nosotros. Pero podríamos decir ya, pero ¿se siguen contando años? No, no se siguen contando años. La cronología, el cronómetro está parado. Van a ir transcurriendo años y años y años y siglos y el cronómetro sigue parado. Ya, pero nos quedan 7 años para contabilizar. Efectivamente, nos quedan 7 años. ¿Cuándo será el momento de contabilizar esos 7 años? Porque esos 7 años hay que contarlos. Sí, por supuesto que sí. Pero Daniel no dice cuándo. No, no nos da ninguna pista si puede ser en el siglo XV o a través de un hecho en la humanidad, ese será el signo para contar. No, no, no. Daniel no da ninguna pista, ninguna. Solamente dice que a la mitad de la semana, al decir la semana, significa que él sigue teniendo en cuenta que existe una semana, pero que no está contabilizada con el resto. Lo que dice es que a la mitad de la semana será eliminado el sacrificio perpetuo. Entonces, ¿y cuál es el sacrificio perpetuo? Sin ninguna duda es la Eucaristía, la misa. ¿Por qué razón? Porque Cristo sustituye el pacto antiguo y se convierte a sí mismo en víctima. ¿Eh? Entonces, los evangélicos protestantes dirán, no, no, eso es la Eucaristía, no. Yo lo siento mucho, aquí no sé. El sacrificio perpetuo es la Eucaristía, punto. Entonces, a la mitad de la semana, sí, de acuerdo, pero ¿cuándo será la semana? Daniel no lo dice. Entonces, tenemos que recurrir a otros textos. Pues esto significa investigar, leer, hasta que un buen día, leyendo el Evangelio, te das cuenta que en dos evangelistas, como son Mateo y Lucas, dan pistas bastante claras. Pero el que da pista muy clara, muy clara, muy clara, es Lucas, en el capítulo 21. Al final del capítulo, es un capítulo largo. La verdad es que ahora no me acuerdo los versículos. Entonces, hay una anécdota donde Cristo está en una ladera, donde se contempla la cúpula y las murallas del templo, y Pedro le dice, oye, maestro, ¿te fijaste qué hermoso es el templo? Sí, ciertamente, pero mira, todo eso va a desaparecer. ¿Cómo? Claro, los apóstoles que lo escucharon dicen, ¿cómo? Y todos rápidamente se reunieron en torno a Cristo. Pero es verdad que el templo va a desaparecer, todo va a desaparecer. Si desaparece el templo, significa que va a desaparecer Israel, porque el templo es el centro político de Israel. Si no hay templo, no existe Israel. Entonces, alarmados, alguno le pregunta, maestro, ¿cuándo será eso? ¿Cuándo será eso? Y entonces Cristo nunca da fechas, nunca da fechas. Hago un paréntesis, hago un paréntesis. Cualquier persona que diga una fecha, una profecía, que diga la guerra mundial empieza mañana por las 3. No hay ninguna duda, esa profecía es falsa. Cristo nunca da fechas, nunca da fechas. Luego, aquella persona que haga una profecía con una fecha, ese es un falso profeta. Entonces, a lo que vamos. Cristo dice, mira, cuando veáis que la higuera es Israel, la higuera es un árbol, pero siempre representa a Israel. Cuando veáis que la higuera florece, que empieza a salir ya la flor en primavera, ese es el signo que os doy. Lo que está diciendo ahí es, en Cristo, lo siguiente. Cuando pase un tiempo, Israel regresará de nuevo a Palestina. Esa es la traducción del lenguaje de Cristo. Cuando veáis eso, es la pista que os doy. Pero Lucas nos da otra pista mucho más precisa, porque, que no la da Mateo. Dice, cuando veáis que la higuera y los otros árboles, esa es la señal que oye. Entonces, claro, la pregunta es, pero bueno, ¿y qué tiene que ver los árboles? La higuera es un árbol, sí, pero los otros árboles, ¿qué tiene que ver con la higuera?
Pues entonces resulta que nos encontramos que si vamos al libro de los jueces, lo digo para los que queráis mirarlo después, si vamos al libro de los jueces, en el capítulo 9, versículo 7, si mal no recuerdo, se relata una especie de parábola donde los árboles se consultan entre ellos, los árboles se consultan entre ellos a ver quién puede reinar entre esos árboles. Entonces, resulta que al final los árboles eligen como rey a la higuera. Atención, a la higuera, y la higuera es Israel. Entonces, lo que viene a decir Cristo ahí es lo siguiente. La higuera representa a Israel, pero es un árbol. Por lo tanto, si la higuera, que es un árbol, es Israel, significa que los otros árboles se refiere a los estados políticos que rodean a Israel. ¿Por qué? Porque lo hemos encontrado la solución en el libro de los jueces, en el capítulo 9, cuando los árboles, porque dice Cristo, cuando veáis que la higuera y otros árboles, es un dato de una precisión histórica geopolítica impresionante. Entonces, según la parábola, esta parábola que hay en el libro de los jueces, los árboles significa un reino, un estado, puede ser una nación, un gobierno. Por lo tanto, ya Cristo da una pista. Esos árboles son los gobiernos que rodearían históricamente a Israel. ¿Quiénes son? Pues son 6 estados. En total son 7 estados que son los que forman el Oriente Medio. En las noticias, en la televisión, en la prensa, en la radio, el Oriente Medio, la guerra del Oriente Medio. El Oriente Medio está formado por esos árboles, que son 7 naciones. Israel, Jordania, Siria, Líbano, Irak, Egipto e Irán. Todos esos estados, todas esas naciones, se independizaron en un proceso de 10 años entre ellos. Es decir, se independizaron al mismo tiempo histórico. Hasta en 1930, es decir, hace 90 años, no existía ningún Estado. No existía Israel, ni Jordania, ni Siria. Sí existían como territorios antiguos, el imperio asirio, el imperio egipcio, etcétera, pero no existían como estados independientes. Todos estos estados la independencia es en este periodo. Israel se independiente en 1948. Jordania en 1946, Siria en el 46, Líbano en el 43, Egipto en 1942, Irak e Irán un poquito más tarde. Entonces, fijaros cómo se cumple la profecía de Cristo, está impresionante. Entonces dice, cuando veáis eso, esta es la señal de que se está cumpliendo todo. Entonces, Cristo añade algo más en el Evangelio de Lucas. Dice, esa generación, cuando pase esa generación, en una generación son 70 años. Luego, si el Estado de Israel se independiza en 1948 más 70, nos encontramos que este proceso se completa en el año 2018, que ha sido hace unos años. Entonces, ahí es cuando ya dice Cristo, se va completando el templo, el tiempo. Y ahí es cuando ya estamos ya en la semana de Daniel. Entonces, Daniel dice, lo que viene a dar a interpretar es que esa semana, que ya muy posiblemente estamos ya en esa semana. ¿Por qué razón? Porque esa semana pertenece a la tribulación, a la tribulación. Y en la tribulación en gran parte ya estamos. Entonces ahora tiene que completarse ese periodo de que a la mitad de la semana, se retira el sacrificio, se suspende el sacrificio. ¿Qué es lo que significa? Que si la higuera ha regresado, si Israel ha regresado, significa que Israel tiene que completar esa semana de 7 años que pertenece al pueblo judío, no a nosotros. Y en ese periodo de 7 años, la iglesia tiene que desaparecer. Y es lo que estamos viendo, la iglesia está desapareciendo. Las barbaridades que salen del Vaticano, la destrucción de la doctrina, cómo están confundiendo todo. Es decir, el cumplimiento de la profecía de la última semana corresponde a Israel, corresponde a que Israel ya entra en la fase definitiva de su existencia. ¿Por qué? Porque ahora tienen que pasar una prueba. ¿Cuál es? Si aceptan o no aceptan a Cristo. O sea, por eso Israel como pueblo tiene sus días contados, como el resto de los países, claro.
Entonces, fijaros la importancia que tiene esto. Esto tiene una importancia vital, porque estamos viviendo ese tiempo profético. ¿Y por qué no se puede negar que estamos en el Apocalipsis? Es decir, yo conozco a sacerdotes, doctores en esta materia que dicen, no, eso del Apocalipsis es dentro de 1000 años. Pero entonces, cuando le explicas esto, se te quedan así como diciendo, este tío me quiere engañar. Que no, se está cumpliendo la profecía. Se está cumpliendo el regreso de Israel a Palestina después de 2000 años. Y se tiene que cumplir esos 7 años. Esos 7 años pertenecen a Israel, no a nosotros, los gentiles. Entonces, Israel es el reloj cronológico histórico. Es decir, si no seguimos lo que está sucediendo con Israel, no vamos a entender lo que está pasando. Yo lo he dicho en estas charlas, estoy cansado de decirlo. Para entender lo que pasa, tenemos que conocer lo que está pasando en Israel, cómo Israel se está expandiendo a toda velocidad, porque ha llegado su momento. Entonces, este es el momento del cumplimiento de todas las profecías. Luego, esta semana de 7 días, de 7 años, de la que habla Daniel, ya lo estamos viviendo. Yo no me atrevo a decir si estamos en el año 3, en el año 5. Dejemos la precisión cronológica en eso, pero los hechos confirman de que estamos ya viviendo en este periodo. ¿Qué es lo que viene ahora? Viene el desplome de la Iglesia, el hundimiento de la Iglesia y el fortalecimiento de Israel. ¿Por qué? Porque ellos van a instaurar otra vez el sacrificio, pero es un sacrificio que ya no tiene ningún valor. Porque las pruebas que van a venir es para ver si el pueblo judío, Dios ha preservado al pueblo judío, que no todos los que se dicen judíos son judíos, porque eso no es cierto. Hay un porcentaje, quizá un tercio de los judíos son los que esperan realmente a Dios, a Cristo. El resto se dicen judíos, pero no lo son de corazón. Pueden ser sionistas, Hazar, de lo que sea. Entonces, es la razón por la cual, porque el pueblo judío rechazó totalmente a Cristo. Y ahora todo lo que va a venir una manifestación clara de Dios hacia el pueblo de Israel, como diciendo, chicos, y esta es la razón por la cual el falso judaísmo tienen preparado ya al anticristo. Pero el anticristo se va a comportar exactamente igual que el Cristo, hasta el punto que va a engañar incluso a gente muy preparada y a gente muy santa la va a engañar, porque va a convencer a casi todos de que él es la encarnación de Cristo. Y ese es el Cristo que ellos esperan, que es un Cristo falso, porque los judíos lo rechazaron. Entonces va a ser una prueba muy dura para los judíos, va a ser una prueba durísima, porque al final se dan cuenta que han estado engañados toda la historia. Es que nos encontramos un momento tremendo, porque claro, la decepción que va a sufrir el pueblo judío al ver que el Mesías que ellos tenían al final les va a engañar y va a ordenar a aniquilarlos. A ver, repito, el falso Mesías va en un momento dado, cuando ya se descubra todo el pastel, como se dice, va a ordenar aniquilar a todos los judíos. Y ahí es cuando los judíos echarán la mano a la cabeza y dirán, pero ¿qué hemos hecho? ¿Por qué? Porque aquel que matamos era el verdadero, no este sinvergüenza. Entonces estamos en este tiempo histórico. Y esta es la razón por la cual que la profecía de Daniel de las 70 semanas es de una exactitud asombrosa, pero la exactitud cronológica, cronológica. Fijaros que ya en la iglesia católica, se está empezando a exponer la anulación de la Eucaristía. Cuidado con eso. Alguien dirá, no, usted exagera. No, 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 yo no exagero nada. Ya la mafia vaticana ya tienen preparado todo para cambiarlo todo, la Eucaristía, las palabras y todo. Luego, fijaros cómo ya empieza a cumplirse la profecía de Daniel. A la mitad de la semana será suspendido el sacrificio perpetuo. Esta es un poco, y por eso se ha dado este tema del Oriente Medio, de Israel, Jordania, Siria, que esos países ya lo prefigura Cristo en el Evangelio de Lucas, cuando dice los árboles, se refiere a los países del Oriente Medio. Y esto es un dato geopolítico de una exactitud increíble. Esto no lo puede negar nadie, porque ya lo vuelvo a repetir. Hace 85 años ninguno de estos países existía.
Eran territorios controlados por Francia o por Inglaterra. Y Estados Unidos un poco tenía influencia sobre Irak, sobre Irán. Y fijaros que desde el momento en que Israel regresa a ese territorio, el Oriente Medio se ha convertido en un infierno, un auténtico infierno. Todos los días se están matando ahí. Bueno, no sé si se nos ocurren algunas dudas o preguntas, las podemos ir planteando. Genial, Damián. Sí, quiero ir en un orden cronológico con las preguntas, primero las que tienen que ver una relación directa con el tema de hoy y luego pasar a las otras preguntas. En eso, Damián, hay una gran pregunta y el gran dilema que ha causado la división de todos los exégetas actuales. No hablo de los anteriores, sino los actuales. Cuando se habla de Daniel, la incertidumbre es desde cuándo se cuentan los 7 años de Daniel que faltan. Y obviamente Daniel es muy claro en la profecía, dice, desde la abominación de la desolación y la eliminación del sacrificio perpetuo. Ese es el signo y símbolo claro del inicio. ¿Qué opina usted? Sí, es decir, hemos visto que hay una exactitud en los 483 años que son 69 semanas. Pero esa semana, en el momento en que empieza a contabilizarse, no hay un dato exacto. No hay un dato exacto. ¿Ha podido ser el 2022, 2024? No lo sabemos. Pero Pero mire cómo usted, la referencia exacta es cuando se ordene suprimir la Eucaristía. Y esa orden yo me imagino que tiene que emitirla el anticristo. ¿Y dónde está este hombre? Yo ya lo he dicho que se mueve en el Vaticano y en Europa, porque Europa es la clave de todo lo que viene. Estados Unidos, bueno, Estados Unidos va a ser purificado de una manera espantosa. Rusia y China ya son aliados. China, lo que es amigos, no tiene, pero la política de Estados Unidos ha sido tan errática, tan estúpida, que este Biden ha hecho que Rusia y China hagan una alianza. Y esa alianza va a suponer casi el fin de Estados Unidos. Aquí estamos aventurando riesgos geopolíticos, pero en Estados Unidos hay una polarización de la población que eso tarde o temprano va a estallar. Los errores que está cometiendo Donald Trump son tan impresionantes que yo todavía no me lo creo. Los errores que está cometiendo este hombre. Ha tenido políticas muy acertadas, como eliminar la cultura woke y todas esas estupideces, pero eso de poner a todo el mundo aranceles y ya te amenazo a ti y si tú me dices yo, tú más. No sé, vamos, no sé lo que le pasa en la cabeza a este hombre. Va a una velocidad increíble. Oye, párate, descansa un poco, piensa lo que vas a hacer. ¿Y qué supone eso en el ámbito de la acción geopolítica? Si Donald Trump sigue así, yo no tengo ninguna duda que lo van a liquidar, que lo van a eliminar. No utilizo otras palabras para que no nos tumben el vídeo. Pero al ritmo que va, a este hombre lo liquida. Entonces esto es un poco lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento podemos contar esa semana? Es muy difícil, muy difícil. ¿Que estamos en ese tiempo? Yo no tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque esa semana, la semana de 7 años, Daniel dice a la mitad de la semana esto. Al principio será un pacto entre muchos. Ese pacto entre muchos es una falsa paz. Pero ¿en qué momento se puede contabilizar eso? Yo suelo decir, hay que esperar. Pero que esos 7 años son los años de la tribulación, sin ninguna duda. Y en la tribulación ya estamos. En la tribulación ya estamos. Por eso hablar de si estamos en el año 1 o 3 de la semana, no sé, quizá es adelantar cosas que no convienen. Pero que estamos en ello, ya no hay ninguna duda. excelente, Damián. Hay una pregunta también muy buena relacionada al tema que dice, ¿qué eventos separan la expresión un tiempo, dos tiempos y medio tiempo? Que son los 3 años y medio que separan la intervención, los 7 años del anticristo. Mm. Bueno, un tiempo es un año. Un tiempo en el ámbito profético, un tiempo es casi un año. Por lo tanto, 3 tiempos son 3 años, medio tiempo es un año.
La verdad es que eso no tiene ningún secreto. Un Pero tiempo es tiene un que año. ver con, puede ser unas lunas de sangre que sean las que determinen el inicio del Esta tiempo. última, sí, sí, entiendo tu pregunta. Yo he hablado mucho del tema de la luna de sangre. Yo al menos no tengo una referencia de que en otras épocas de la historia haya habido una continuidad tan grande de lunas de sangre. Estamos hablando desde el 2018, 19 para acá. La cantidad de lunas de sangre es asombrosa. Yo estoy asombrado de la cantidad de lunas de sangre que ha habido. O sea, es una señal. ¿Es una profecía? No, es una señal. Es un signo. Es cuando tú vas con el auto y en estos pueblos comarcales, ¿no? Y que vas a un lugar y te has perdido un poco y le dices a un campesino, oiga, mire, yo estoy buscando un pueblo, pero creo que me he perdido. No, mires, continúe la carretera y el primer cruce que encuentre a la derecha y va a encontrar una casa que es así, así, un poco más si usted llega a ese lugar. Por eso lo que te ha dado es una referencia. Entonces, las lunas de sangre son referencias, referencias históricas y al mismo tiempo proféticas. Y esta luna de sangre hemos dicho que coincidían con un hecho histórico sorprendente, ¿cuál es? Los idus de marzo. Cuando Julio César, que es uno de los personajes claves de la historia de Roma es decisivo, porque es el que lleva a Roma a cambiar de la república, la transforma en imperio. Eso lo llevó a cabo Julio César. Entonces es un personaje clave en la historia porque gran parte, porque Europa sigue siendo heredera del Imperio Romano. Desde Portugal, España hasta Afganistán, pues casi ha sido el Imperio Romano. Todo Turquía hasta el Limes, la frontera con Alemania, con Polonia, Inglaterra, todo eso forma parte del Imperio Romano. Luego es un personaje, yo por eso hice una lectura, si queréis, un poco arriesgada. La luna de sangre y el asesinato de un magnicidio que va a haber un magnicidio en el mundo, ya que un mes o 6 meses o un año. Yo no tengo ninguna duda de que va a haber un magnicidio. Por eso hice una lectura de la luna de sangre que anuncia la guerra y también un magnicidio. Yo ya me inclino ya sin ninguna duda. A Putin lo descarto y a Donald Trump está en el cajero ya. ¿Me estoy arriesgando al decir eso? Sí, me estoy arriesgando, pero uno a veces tiene que arriesgarse. Eliminar a Vladimir Putin es dificilísimo, muy difícil. No imposible, claro, pero yo creo en que ese magnicidio, que son los idus de marzo los 15, está anunciado por una luna de sangre. Esta luna, para mí ya es definitiva. ¿Habrá otra? Sí, habrá otra. El día 7 de septiembre hay otra luna de sangre. Pero de aquí a septiembre no quiero pensar lo que podemos vivir. La guerra de Ucrania ya no se va a detener. No nos hagamos ilusiones. A ver, dejemos de tonterías. No va a haber paz en Ucrania. Va a haber más guerra, más guerra, más guerra. Y en el Oriente Medio, más guerra, más guerra, más guerra. Se va a acelerar todo, todo se va a acelerar. Y esa luna de sangre es un símbolo. No es es un símbolo, una señal que ha coincidido con este magnicidio que se va a dar. Yo me arriesgo a decir, este magnicidio se va a dar ya. Puede ser un mes, puede ser un 6 meses. No hablemos de tiempo, sino hablemos del hecho concreto. Yo ya no tengo ninguna duda. Entonces, el asesinato de este príncipe, lo llamaríamos así, ¿no? Porque el príncipe es un jefe de Estado, desencadena automáticamente ya la guerra. Es decir, el asesinato de, por ejemplo, de Putin, por poner un ejemplo, o la muerte de Trump, por poner otro ejemplo. Se muere uno de los dos. En 48 horas tenemos una guerra nuclear, Damián, pero una guerra convencional, ¿no? Dime, dime, le voy a plantear una hipótesis, obviamente, hipótesis con lo que estoy adelante, hablando. adelante. Me va ocurriendo a mí un escenario. Eh, Mañana hay una charla muy importante entre Putin y Trump. Van a tener una llamada, ha sido la llamada más anunciada, llevan una semana anunciando esto, en donde van a finalizar los acuerdos para el Tratado de Paz. ¿Podría ser posible, Damián, que
en esa llamada se acuerde la paz dure 15 días, sea falsa paz, y eso cause que el Estado profundo que no quiere la paz asesine a uno de los dos líderes para desatar la guerra. Aquí hay un problema y se llama Londres. ¿Quién maneja a Zelensky? Él obedece a las órdenes de Londres. Y ahora, en este momento, ¿quién es el mayor enemigo de Donald Trump? ¿Rusia? No. ¿China? No. Bueno, con China lo que quiere es hundirla económicamente, porque él es empresario y a él lo que le interesa es la economía, normal. Pero ¿quién es el mayor enemigo de Donald Trump en estos momentos? Inglaterra. ¿Quién ha ordenado bombardear hace poco una refinería de petróleo cerca de Moscú? Siempre es Londres. Londres es el que está detrás, porque la City, ¿eh? No propiamente Londres, Londres, sino es la City donde está el estado profundo del mundo. Están entre Nueva York y están en Londres. Quien motiva esta guerra es Inglaterra. Inglaterra es el problema. Estados Unidos no, bueno, Estados Unidos es el perro que le pones un collar aquí y le llevas con la correa paseando por ahí. Esa acción la tiene Israel. Israel tiene secuestrado a Estados Unidos a través de la infiltración del sionismo en el Congreso, en la Cámara de los Diputados, hablando en términos en la Cámara de Representantes, en todas las partes. Israel tiene agentes que a todos en la Cámara de Representantes, a cada uno le dice, mira, tú tienes que hacer esto, y si no lo haces, fuera. Es decir, quien está secuestrado, alguien puede decir, ¿cómo? ¿Estados Unidos, que es un país secuestrado? Sí, Estados Unidos es un país secuestrado por el sionismo judío. A todos lo dicen. Por ejemplo, Donald Trump tiene prohibido hablar en contra de los judíos, porque gran parte de su familia se mueve dentro del sionismo. Por ejemplo, a un partido político español, Vox, la cabeza de representantes es Santiago Abascal. Abascal tiene prohibido hablar nada en contra de Israel. ¿Quién controla la política del Mediterráneo con Marruecos contra España? El Mossad, que es Israel. Todo lo controlan todo. Empezamos a entender cómo estas observaciones geopolíticas que estoy dando coinciden con lo que estamos hablando de la profecía de Daniel. ¿Por qué? Porque ahora ha llegado el momento de ellos. Por eso ellos quieren llevar a cabo el gran Israel, que no va a ser posible llevarlo a cabo. Porque Dios tiene un tiempo, que no es el tiempo de Israel. Sí, Israel es la cronología de Dios y la cronología histórica, pero no van a poder alcanzar ese objetivo porque Dios tiene su plan. ¿Cuál es? De implantar un reino que vulgarmente se llama el milenarismo. Es un periodo de 1000 años. No vamos a entrar a hablar de eso. Algunos lo consideran una exageración, pero bueno. Pero estamos viviendo ese tiempo. Estados Unidos está controlado por Israel. Y el enemigo principal de Estados Unidos en este momento es Inglaterra. Porque quien dirige la guerra es Inglaterra, no es Estados Unidos. La infiltración de Kursk, que entraron cientos de miles de soldados y que ahora Vladimir Putin ya los tiene embolsados, militarmente hablando, esa es una maniobra de Londres, eso es una maniobra dirigida por Londres. Esto fue en octubre, hace medio año, septiembre, que entraron en Kursk y que Rusia se lo tomó con mucha calma. Y que ahora en estos momentos tienen como 60.000 soldados allí embolsados. Y que si no se rinden, pues ya sabe lo que les espera, la muerte. Pero que no son 4.000, son más de 50 o 60.000 soldados los que hay allí. Esa operación es de Londres. Esa operación fue dirigida por Londres, por los ingleses, por los servicios, por el MI6. Y este es el problema que tenemos ahora. La guerra de Ucrania no se va a detener, aunque Donald Trump van a hacer un tratado de paz, pero Donald Trump está muy presionado por el Estado, muy presionado incluso por el Marco Rubio, que es secretario de Estado. Es un personaje que no es fiable, cuidado con él, cuidado con Marco Rubio, el cubano, porque él es cubano, o de origen cubano. Pero Marco Rubio es muy belicista. Entonces, la influencia de Vance, el vicesecretario, hará una especie de amortiguador de colchón. No lo creo.
Porque en estos momentos, Donald Trump está rodeado de muchos enemigos. ¿De dónde son? ¿De China, de Rusia? No, enemigos que los tiene dentro del Partido Republicano. Son enemigos, los tiene dentro del Partido Republicano. Y Donald Trump está yendo a mucha velocidad. Y eso puede ser el pistoletazo que lo lleven a liquidarlo. Estamos viviendo momentos realmente apasionantes, pero apasionantes. Nunca en la historia de la humanidad se ha vivido esto, nunca. Entonces, ¿va a haber un tratado de paz? Sí, pero el tratado de paz que ha puesto Vladimir Putin en la mesa dice, señores, estas son mis condiciones. Yo las he leído porque está en la prensa, o en la prensa y muchos vídeos se ve 5 normas, ¿no? Pues no pueden entrar aquí tropas de la OTAN, esto y lo otro. La propuesta de paz definitiva de Vladimir Putin me parece muy razonable. Pero este payaso, el muñeco este, porque es un muñeco de Londres, que es Zelensky, es un muñeco, es un muñeco, es un pájaro, lo manejan de Londres. Y fue en Londres cuando dijeron, no, no firme, no firme, en el Tratado de Paz del 22 a primeros de abril de 2022, cuando Zelensky ya iba a firmar todo. Y llega Boris Johnson, enviado por Biden, y dice, no, 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 no firmes, no firmes. Mira, te vamos a dar todo, satélites, tanques, te vamos a dar todo, todo, tecnología militar, no, no firmes, te lo vamos a dar todo, te vamos a llenar de dinero a ti y a tu familia. Entonces, Zelensky dijo, bueno, 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 porque pensaban que iban a derrotar a Rusia en 5 días. Y este es el problema. No va a haber trato de paz porque a Donald Trump tiene su orgullo y no va a ceder fácilmente. Y más luego, aunque hagan un tratado de paz, la Unión Europea van a muerte en contra de Estados Unidos. Odian a Estados Unidos. Esa bruja, porque es una auténtica bruja, es un demonio. Mira, yo le decía a alguien ahora, no me acuerdo, si el anticristo tuviera que tener cara de mujer, repito, si el anticristo tuviera que tener cara de mujer, Sería no Ursula tengo von der ninguna duda que Leyen. ese anticristo sería Ursula von der Leyen. Es un demonio esa mujer, Qué buena es un comparación. demonio. Muy buena Es como comparación. Jezabel. Esta es peor que Jezabel, aquella reina judía en el siglo octavo, noveno antes de Cristo, que pervirtió a Israel y hizo que Israel adorase a dioses falsos. Pues está esta mujer, está el Macroncito con complejo de Napoleón de cuarta categoría. Yo no sé si habéis visto las imágenes de Macron con Zelensky Grande. enamoradísimo, dándose Sí. las manos, se abrazaban. Vergonzoso, ¿no? Vergonzoso. Un espectáculo increíble. Yo no he visto, digo, ¿cómo? Se cogían de las manitas así, se reían, se abrazaban, Sí, y se luego seguían paraban bailando, otra ¿no? vez. No. Increíble. Pero digo, estos son de la acera de enfrente. Pero Damián, en todo lo de cuarta categoría, mire cómo se sostiene en el poder Macron, eh, y muy hábil políticamente, porque ¿Quién? Macron. es que se sostiene Es un más tonto que montón, llamárselo, por favor. pero Es no lo más tonto que... bajan. Es idiota. Además, muy imprudente. Vamos a atacar a Rusia. Tengo aquí misiles nucleares, pero payaso. ¿Pero qué hace? Pero tú has olvidado la historia. ¿Has olvidado la historia? Napoleón, que te crees, porque hay un hecho que es cierto, si lo observas, él tiene un cierto complejo de líder de Napoleón, quiere emular a Napoleón. ¿Y qué es lo que le pasó a Napoleón? Entró en Rusia y Rusia no enfrentó al ejército para nada. Esperaron a que llegara el invierno. Son temperaturas de 40 grados bajo cero, que no los consigue ni una nevera, ni un frigorífico lo consigue eso. 40 bajo cero. De 60.000 soldados, no, 200.000 soldados. De 200.000 soldados que pasaron la estepa para llegar hasta Moscú, solo llegaron a París 20.000. De 600.000, tengo dudas. 60, sí, creo que eran 200.000 soldados. Solo sobrevivieron 20.000. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo el invierno, que es brutal. Son llanuras inmensas, murieron de hambre, congelados. Soldados congelados como estatuas de sal. Solo sobrevivieron 20.000. Todavía, es parecido a Macron.
pero soy idiota. Todavía se ha olvidado lo que le pasó a Napoleón. Para Pero que te mire, metas con mire, esa, Damián, ni fu ni foto. yo no dudo de que no es una persona inteligente y que no es una persona que está gobernando Es bien. Rothschild, es lo Pero bendito se Rothschild. mantiene en el poder, se mantiene en el poder, no lo logran bajar. Lo han querido bajar. No, no, como tú no vas a lograr bajar, por ejemplo, a Pedro Sánchez, porque están puestos por la élite. Vamos a ver, la élite, ¿a quién pone como presidente del gobierno? A la persona capacitada, inteligente, preparada, no. No, Pone a los más idiotas. Es el caso de Petro en Colombia, el caso de Pedro Sánchez en España, porque Pedro Sánchez es un auténtico subnormal. Es que es subnormal el tío. claro, Representa Trudeau de Canadá era el mismo caso. y el Canadá, el Trudeau, imbécil absoluto. Meloni se salva, es la italiana. Es italiana, cuidado con las mujeres italianas, que tienen un carácter fortísimo y muy inteligentes, ¿eh? Cuidado con las mujeres italianas. Hermosas, inteligentes y de carácter fuerte. También la Y lectura, Meloni tiene esas características. muy bueno que usted Pero a mencione eso. Meloni, ¿Qué adelante. lectura le da usted a Meloni? Porque un día está con Estados Unidos y con Trump, al Sí, siguiente día está con Alemania. Meloni interiormente tiene un drama enorme. Ella tiene una personalidad y tiene ideas clarísimas, pero se ve obligada por Bruselas, la obligan. Ya, Entonces, bueno, hace declaraciones un tanto contradictorias, pero ella lo hace, pero, o lo dice, pero violentándose a sí misma. Ella no es de esa línea, pero no claro. le queda más remedio que tragar el sapo. Era el Milei de Argentina, el Bolsonaro de Brasil, era el Meloni, era la promesa. Sí, pero nadie escapa al Estado profundo. Nadie. En estos momentos, la Unión Europea han hecho un bloque. ¿Por qué? Porque quieren la guerra. ¿Y por qué quieren la guerra? Porque todos ellos son globalistas y todos ellos están comprados, comprados. Y detrás, como dice Daniel Sturring, que creo que Daniel Sturring lo conocemos mucho, coronel del KGB soviético, que ahora es el FSB, que es el nuevo departamento de policía que lo dirigió últimamente Vladimir Putin. El mismo Daniel Sturring lo dice. Habla incluso de satanismo. Fijaros que habla de satanismo, porque yo a veces pronuncio mucho esa palabra, pero él habla de esos cultos de satanismo que están infiltrados dentro de la élite. Es cierto, eso es verdad, eso es cierto. Pero entrar en este tema es complejísimo, porque Correcto. tendríamos que No desviarnos nos un poco del desviemos tema. del tema central. Vamos, y le voy a hacer dos preguntas en una. Adelante. La primera parte es, Londres, que es el centro del estado profundo, ha sido completamente tomado, Inglaterra, pero especialmente Londres, por el estado musulmán. Es un estado musulmán, con leyes musulmanes. Ya no queda nada de inglés. En Inglaterra ya no hay nada de inglés. ¿Cómo dejaron que eso pase? ¿Por qué cree usted que han permitido que eso pase? Que Inglaterra, que era el bastión del Estado profundo, se pierda. Es una pregunta complejísima, porque aquí tenemos que entrar en el ámbito metafísico-teológico. Al decir, ¿qué ha podido pasar para que Inglaterra ya olvide el poco rastro del cristianismo que tenía? Porque a través de la separación de la Iglesia del Estado que se lleva a cabo con Enrique VIII, a partir de ahí Inglaterra entra en una dinámica que Nostradamus, el gran profeta Nostradamus, la define a Inglaterra como la pérfida Albión. Albión, albino es blanco. Porque si lo miras desde Francia, la costa francesa, se ve un poco la costa inglesa, que geológicamente tiene aspectos de tonalidad blanca. Por eso la llama la pérfida Albión, la malvada Inglaterra. Inglaterra es la nación donde ha escogido el mal. Y esa es la razón por la cual España e Inglaterra han sido enemigos a muerte siempre. ¿Por qué razón? Porque España, a través de la conquista de América, desde Canadá hasta la Antártida, eh, fue culturizando, estableció una civilización. España estableció una civilización. Inglaterra solo hizo colonias para robar, porque los ingleses son genocidas, han exterminado pueblos enteros.
son ladrones y son piratas. Y eso no va a cambiar nunca. Entonces, ellos se inclinaron hacia el mal. Y para evitar esa expansión del cristianismo, Inglaterra declaró la guerra a muerte a España siempre. Dividió toda la América hispana la dividió en 24 estados y no dividió Brasil. ¿Por qué no dividió Brasil? Porque los portugueses siempre fueron aliados de los ingleses y por eso Inglaterra respetó el bloque continental que es Brasil, que es un país muy grande. Por eso no lo dividió, pero sí intentó destruir toda la Hispania, porque España significaba el catolicismo. Y por eso los norteamericanos entran en Filipinas a través de la crisis de 1898 e imponen por la fuerza el inglés. Aunque en China, bueno, lo que se habla es tagalo y inglés también. ¿Para qué? Y lo primero que hicieron los norteamericanos fue bombardear Filipinas, toda la parte del barrio español, que era bellísima la arquitectura, bellísima. Lo que hicieron los norteamericanos es acabar con todo el legado español. ¿Y por qué? Porque es una orden de los ingleses. Entonces, Inglaterra ha adoptado ya esa línea del mal, de lo maligno, y fueron los creadores de la masonería, de las sociedades masónicas. Y a su vez, estas sociedades masónicas crearon ya a principios del siglo XX esa línea que todos conocemos como el sionismo. Y a través del sionismo, vamos a decir, con la declaración de Balfour de 1917, se crea el nuevo Estado de Israel. Siempre, siempre, siempre para intentar exterminar el cristianismo. El objetivo de Inglaterra siempre es el mismo. Hay que exterminar el cristianismo. Y esa es la razón de la cual Inglaterra ha permitido que sea completamente invadida por musulmanes. ¿Por qué? Porque a través de los musulmanes exterminarán el cristianismo de Europa. Y entonces España está siendo víctima de esa política, porque esta política de la invasión de Europa viene a través del conde alemán, germánico, el conde Kalergi. El nombre no lo recuerdo, solo recuerdo el apellido, Kalergi. Y el plan Kalergi, que es un programa de Soros, es invadir toda Europa. Y Soros se ha nutrido económicamente a través de dos fuentes. En el 2001 hunde el Banco de Inglaterra. Hundió el Banco de Inglaterra. Manda narices para hacer eso. Hay que ser un tipo con mucho coco, mucha cabeza. Y a través de lo que la ONG norteamericana USAID se ha nutrido de todo lo que robó y de la financiación que le da la USAID a Soros. Y Soros, con ese inmenso capital, lo que ha hecho es invadir Europa de musulmanes, porque el objetivo es exterminar el cristianismo de Europa. Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Lo que estamos viviendo es el final del cristianismo, que coincide con lo que hemos dicho antes de la profecía de Daniel. En el momento en que esa semana que pertenece a Israel, la iglesia desaparece. Fijaros cómo esta invasión de musulmanes coincide con el final de la iglesia. Claro, no, no, está bien. ¿Entendemos? Está clarito. Ahora, Esto es un puzzle. la pregunta, Adelante, esto no va a adelante. quedar así, porque el hecho de que los musulmanes hayan estado o hayan ayudado al plan de Inglaterra de eliminar el cristianismo de Inglaterra, después tendrán que hacer una limpieza de los musulmanes, porque no son culturas compatibles. Sí, pero sí, la pregunta está muy bien planteada. Efectivamente, todo eso va a desaparecer. Y aquí hay un plan misterioso que yo hasta ahora no me he atrevido a hablar porque no tenía muchos datos. España y la América hispana van a tener un papel decisivo en un futuro inmediato. No va a ser Inglaterra, es decir, el futuro de esta humanidad, que es previo a ese milenarismo, vamos a decirlo así, la clave no va a estar en Estados Unidos, la clave no va a ser Inglaterra, no va a ser Europa, va a ser España y los países hispanos. Claro, Iberoamérica, Cuidado con eso. Iberoamérica o Latinoamérica, que se les llama mal llamada. Porque sí, es decir, yo en estos momentos estoy en condiciones, ya en base a lo que he leído, estudiado, investigado, yo no tengo ninguna duda que la conquista de América por orden de los reyes católicos fue un proyecto divino. Cuidado. Sí, sí. Yo leyendo a un No tengo historiador duda. y escritor británico, Webb Sheran, he intentado encontrar el libro, la verdad es que no sé, porque con tantos viajes que he tenido he perdido cantidades. Webb Sheran
leyendo, es un historiador inglés, ya, creo que murió ya hace tiempo. Me dejó admirado porque decía, la conquista llevada por España a América ni siquiera sirve como un guión cinematográfico. ¿Por qué? Porque si estudiamos lo que se hizo, es imposible, es decir, no, cuesta creer que España pudiera llevar a cabo ese proceso de civilizatorio. La construcción de carreteras, de hospitales, de escuelas, de universidades, de catedrales. No, es que robaron el oro. Un momento, un momento. El oro que se sacó, más del 80% se dedicó a construir catedrales, hospitales, escuelas, todo lo que hay en América, porque la América hispana tiene cantidad de, de de monumentos que está en la lista de la UNESCO como obras maravillosas de la humanidad. Por lo tanto, esa fue una obra civilizatoria y esa obra fue de inspiración divina. Y entonces, esta es la razón por la cual yo en estos momentos tengo suficientes datos históricos para afirmar que aunque España en estos momentos está prácticamente liquidada, porque tiene que ser así, porque España tiene que sufrir una purificación terrible. Damián, De los países que van a quedar, lo que adelante. confirma lo que usted dice de los reyes católicos, se confirma en el libro del Apocalipsis, la interpretación del libro del Apocalipsis del padre Castellani, cuando habla de la iglesia de Teatira, cuando describe el Sí, apogeo de la sí. iglesia y la lanza grande que llega lejos y es los reyes católicos los que hacen posible que la lanza llegue lejos y llega a América y difunde el catolicismo por toda América. Yo no tengo ya ninguna duda. Por ejemplo, en los documentos de naturaleza profética se habla que en ese milenarismo habrá solamente 12 naciones. Yo no tengo ninguna duda que la mayoría de esas naciones serán hispanas. No tengo ninguna duda. Serán hispanas. Porque si no, la obra civilizatoria de España, alguien puede decir Portugal. No, 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 Portugal no hizo nada. Portugal no hizo absolutamente nada. Portugal siguió la política de sus amos, porque los amos de Portugal siempre han sido los ingleses. Portugal se dedicó llegaba a un lugar, robaban, se lo llevaban todo y no dejaban nada. Portugal hizo una cosa buena, que fue vender esclavos. Las estadísticas que tengo yo es que Portugal llegó a vender hasta 12 millones y medio de esclavos. Esa obra no la hizo España. Que hubo alguien que sí, por ejemplo los catalanes. Los catalanes sí se dedicaron al tráfico de esclavos. Los mayores traficantes de esclavos han sido ingleses, holandeses, portugueses y catalanes, aunque Cataluña pertenece a España. Pero los catalanes tienen influencia de los fenicios, que eran todos comerciantes. Pero la labor de España ha sido civilizatoria. Ha sido el único país del mundo, el único que ha creado una civilización. Y por eso los ingleses y los holandeses han ido a muerte a destruir lo que es la historia de la conquista de América a través de la leyenda negra. Pero todo eso se va a revertir hacia lo positivo. Damián, España mire, está postrada, porque algo España que le va a está hundiendo. encantar también. Hoy día conversaba con alguien y la diosidencia, increíble lo que pasa y lo que usted dice. Conversaba con alguien y me envía este párrafo del libro del padre Emanuel André que se llama El drama del fin de los tiempos, de 1885. Y en ese libro hay un párrafo que habla lo que usted está diciendo. Dice textualmente, por otra parte, las razas latinas están destinadas a ejercer en el mundo una influencia católica o abdicar. Su misión es la de servir Sí. a la difusión del Evangelio y su existencia política está ligada a esa misión. El día en que renunciasen a ella por la apostasía completa, serán aniquiladas. Sí, estoy de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo. Yo ya después de haber leído tanto el texto, libros que tenía mis dudas, yo en estos momentos y a la edad que tengo ya no tengo ninguna duda que eso va a ser así, ninguna duda. ¿Puedo equivocarme? Sí, por supuesto que puedo equivocarme, pero en base a la documentación, a los textos, a los hechos, a los textos y hechos que tengo, yo no tengo ninguna duda que esa es la línea. El mundo anglosajón desaparece el mundo anglosajón.
porque los anglosajones en los 250 años, poco más, poco menos, han destruido la humanidad. Y por eso yo he hablado de Ucrania. ¿Quién es el que dirige la guerra de Ucrania? Es Inglaterra, son los ingleses. Son los ingleses, los norteamericanos, claro, porque utilizan la potencia militar de Estados Unidos y los judíos. Pero hay que tener en cuenta que el judaísmo, el nuevo Israel, Israel actual, es una creación de los anglos. El Israel actual es una creación de los anglosajones alemanes, Sajonia es Alemania, anglos ingleses, que son. Y también Nueva Zelanda está controlado por los cinco ojos, los Five Eyes, que se les llama. Nueva Zelanda, Australia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Ellos son los que controlan el mundo. Todo eso va a desaparecer. Todo eso va a desaparecer. Pero para eso hay que esperar. Vamos a vivir convulsiones. Ya este mismo año 2025 vamos a empezar a vivir convulsiones muy grandes, que va a ir transformándose el mundo entero. Damián, voy a cerrar con una pregunta que le va a costar responderla en el tiempo que nos queda, pero bueno, espero Adelante. que pueda quedar satisfecho el público porque nos han preguntado bastante eso. Hoy es un día antes del acuerdo supuestamente el acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para la paz de Ucrania. Sin embargo, ayer se rompió la paz en Israel. Se rompió el alto al fuego y además Donald Trump ordenó un ataque, el más grande del Yemen, contra los hutis y prácticamente ha exterminado el terrorismo en ese sector. En 24 horas prácticamente se ha exterminado. Entonces, se puede apagar una guerra y encender una que será como una llama que no puede apagarse. Le dejo para que nos cuente su opinión. Yo estoy admirado del valor de esos hutíes, porque son un pueblo pequeño, es un país pequeñísimo que está en el Golfo. Han atacado el portaaviones y creo que le han hecho grandes averías. Yo estoy admiradísimo de esta gente. Los apoyo desde aquí totalmente a estos rebeldes hutíes. Y Donald Trump ha ordenado. ¿Por qué ha ordenado? ¿Es una decisión de él? No, alguien le presiona porque Donald Trump está siendo muy presionado. La prueba es que dice una cosa, dice la contraria, te amenazo con esto, con lo otro. Pero es que, ¿quién está detrás de los hutíes? Claro, detrás de los hutíes está Irán. Y entonces, ¿por qué les interesa? ¿Por qué a Estados Unidos les interesa que el tema del Golfo Pérsico? ¿Por qué les interesa atacar a los hutíes? Para justificar el ataque a Irán. Y si atacan Irán, apaga y vámonos. ¿Entiendes el mecanismo geopolítico? La razón de un grupo de salvajes de rebeldes, pero que tienen armas poderosísimas, cuidado. Un grupo de salvajes, porque son grupos de salvajes así, literal, Sí. que se visten con la sílaba un trapo, las barbas sin afeitar, oye, que mueren, pero sin dudarlo. En claro, detrás está Irán. Entonces, yo justifico el ataque a los hutíes porque están apoyados por Irán y de esta manera ataco a Irán. Pero si Estados Unidos le da por atacar a Irán, se lo tiene que pensar mucho, ¿eh? Se lo tiene que pensar mucho. Ningún país en la historia, ninguno, desde los asirios, los medopersas, Imperio Babilónico, Alejandro Magno, ningún país ha conseguido conquistar Persia, porque tiene una geografía complicadísima de montañas y montañas y montañas. Es un país casi imposible de invadir donde tiene que ser todo a través de aviación de bombardero. Pero si Estados Unidos ataca a Irán, apaga y vámonos, porque la guerra mundial es inmediata. Y detrás está Israel. No va a haber paz, ¿eh? Yo lo siento mucho, yo pensé que íbamos a gozar de un tiempo, unos meses, un año de paz, pero veo que no. En resumen,
no va a haber paz en Ucrania, no va a haber paz en Ucrania y no va a haber paz en el Oriente Medio. ¿Qué nos espera? Bueno, pues tomarlo con mucha calma y con mucha oración, que es lo que hacemos cuando iniciamos estos programas, la oración en latín, el idioma, el idioma de la Iglesia, el idioma del cristianismo, es el latín. Entonces, yo finalizo con esto, ¿no? No va a haber paz. No, a la élite mundial no le interesa. ¿Por qué razón? Porque hay un personaje, metafísicamente hablando, que tiene prisa, está muy apurado, muy apurado, muy apurado por presentarse ante el mundo y decir, Señor, yo soy la paz, yo vengo a traer la paz y tendremos paz con él. Una paz ficticia, pero una paz. Una falsa paz, pero bueno, Es lo que durante hay. un tiempo al menos no habrá armas nucleares. ¿De acuerdo? Gracias, Damián. Muy buena charla de hoy noche. Le agradezco a usted por su tiempo y su generosidad, como siempre. Y me quedé con algunas preguntas que me comprometo a hacerlas el próximo lunes, si Dios quiere. Un fuerte abrazo a usted, a todo el equipo. Continuamos el tema el próximo lunes. Lo continuamos el lunes, Dios mediante, ¿de acuerdo? De acuerdo. Venga, Hasta un luego, fuerte Damián. Buenas abrazo a noches. todos. Abrazo a todos. Hasta luego.